vamos a ver la introducción a la fisiología respiratoria. Entonces, en fisiología respiratoria, ¿qué podemos decir? Si ustedes han leído el Gano o el Gaito, se acordarán que son 3 sistemas los que llevan oxígeno a las células. Obviamente un sistema cardiovascular, un sistema respiratorio y un sistema hematológico. No podríamos decir que uno es más importante que el otro, porque la idea es que este triunvirato justamente funciona al unísono. El respiratorio hará el intercambio gaseoso con el hematológico a la mano, porque van a ser los glóbulos rojos, y el cardiovascular, que es el que lo va a bombear, lo va a mover, y de esa manera vamos a tener que se está moviendo oxígeno y CO2 a la inversa, ¿no? Vamos a ver nosotros obviamente en este módulo lo que es sistema respiratorio. ¿Qué es lo que vamos a decir de esto? Obviamente un sistema, ustedes saben que es un conjunto de órganos y estructuras cuya función esencial es la de lograr intercambio de gases entre el exterior y el organismo. Entonces vamos a suministrar oxígeno y vamos a eliminar CO2. Ahora, acá entra lo que ya hemos hablado, pero aquí se los voy a mostrar para que recuerden, ¿no? Si todo sale bien, entramos al ciclo de Krebs, ¿no? Si está toda la parte del oxígeno, la oxigenación y demás, entramos al ciclo de Krebs. Pero aquí tomen en cuenta algo. Para llegar a tener aceticoenzima A y que se forme, y aquí les voy a dar este dato. ¿Recuerdan que yo les dije? Depende del libro que ustedes lean. Varios hablan de 36 ATPs, como en esta imagen 38 ATPs, e inclusive hay varios artículos actuales que dicen que son 42 ATPs. Nunca se va a tener bien cierta la situación, porque todo depende de la funcionalidad de cada persona. Ahora mismo ustedes están sanos, yo también, pero por obviedad, alguno de ustedes puede que tenga una capacidad funcional respiratoria un poquito más baja, ¿no? Que su tórax sea un poquito más pequeño, o alguno tendrá un poco más grande, ¿entienden? Alguno tendrá desviación del tabique, o sea, tantas alteraciones que van a generar a la larga que el mismo espacio muerto sea un poco menor o mayor. Todo eso va a repercutir al final en el grado de oxigenación que tendremos cada uno de ustedes. En otras palabras, si les hago una gasometría a cada uno de ustedes, algunos tendrán una presión parcial de oxígeno de 90, tal vez yo tenga 85, pero estoy razonando normal, estoy trabajando normal, ¿me entienden? Entonces todo eso va a repercutir que al final no van a ser un ciclo de Krebs como todos quisiéramos de 42 ATP, si va a ser un poquito menos, por siempre hay ese parámetro de 36 a 42, por un lado. Por otro lado, también acordarse de que además de energía, formamos agua y CO2. Pero cuando no funciona este ciclo de Krebs, si recuerdan, se forma el ciclo de Cori. En el ciclo de Cori, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Tu cuerpo se da cuenta de que ya no puede formar energía de la manera aeróbica y lo busca de la manera anaeróbica. No tengo oxígeno, entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Lo más obvio, destruye tu propio cuerpo, ¿no? Va a ir hacia tu hígado, a tus músculos para poder destruirlos, si vale el término, y de esa manera capturar energía de lo que ya tenía, de lo que ya tengo estructurado. Pero, y esto es lo que siempre les comento a ustedes, se formará ATP, pero de esta cuantía no. Miren que muchas veces, este también es un ciclo de Cori, esta imagen lo he sacado del libro de Blanco, es uno de los mejores libros que he leído de bioquímica, si alguno quiere leerlo, mejor que el Harper, por obviedad. Pero dice Blanco algo interesante, que no dice Harper, que no dicen varios libros de bioquímica, de que el ciclo de Cori usa ATP y puede formar ATP, ¿ya? Pero aparte, te dice también depende de las circunstancias. Y esto quiero aclararles, porque miren aquí dice 6 ATP va a usar y 2 va a formar. Entonces siempre va a estar en desbalance, ¿se dan cuenta? Pero Blanco dice que cuando el paciente está entrando a ser crítico, cuando el paciente está llegando al punto, ¿se acuerdan que les dije precrítico, crítico? O sea, cuando está iniciando, si ustedes lo logran sacar en ese momento, va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque en ese momento estás usando en el ciclo de Cori 4 ATPs, ¿ya? Pero aparte de los 4 que estás usando, 2 estás lanzando al medio, o sea, por lo menos tienes ganancia de 2. Cuando ya cada vez se va a poner más grave la situación, más crítico el paciente, vas a llegar a eso. Apenas vas a formar 2 ATPs y estás necesitando 6 para la funcionalidad del ciclo de Cori. ¿Se dan cuenta? O sea, es un desbalance completo, no lo vas a sacar y por eso se los puse esta parte final del ciclo de Cori. ¿Se dan cuenta? Nunca saldrías. Y les voy a dar un caso.
al día de ayer, justamente a mitad de la guardia, al mediodía, llega un paciente, accidente laboral, se cae supuestamente del segundo piso, estaba arreglando las canaletas y demás del techo, ¿no? Se cae un mayor de 55 años, se cae, tenía fracturas en extremidad superior del lado izquierdo y además en base de cráneo en la parte media. Los residentes, los R2 y R1 lo ven, al paciente yo estaba en una reunión, lo ven y el paciente les hablaba. ¿Qué les digo siempre? No funciona así la idea. El paciente hablaba. Y me demandan un mensaje, yo me salgo de la reunión, me dicen, paciente que está con TEC leve, está hablando y todo, está con oxígeno, como les he enseñado a ustedes, igual le habían puesto mascarilla con el reservorio. Perfecto, está ahí todo bien. Le pusieron el collarín, le pusieron una vía y le pusieron Maric. Hasta ahí todo perfecto. Pero ¿qué les faltó? Esto que vamos a llevar desde hoy día. Sistema respiratorio. Si se acuerdan ustedes que les dije, mucho depende de la frecuencia respiratoria. Habrá pasado 10 minutos bajo, llegó a la emergencia y el paciente que tenía estaba ventilando súper rápido, estaba por lo menos 36 a 38 respiraciones por minuto, pero a nadie le importaba porque el paciente está hablando. Le habían mandado tomografía ya, y justo lo encuentro el paciente en el tomógrafo, lo están sacando, le ponen y les digo, ese paciente hay que intubar. Y todos me miran raro porque le vamos a intubar si está hablando. Pasa 3 minutos, el paciente decae súper rápido su Glasgow, su Ford, y ya tenían que intubarlo súper rápido. Le digo al R2 que lo intube, se han asustado porque se ha deprimido tan rápido que no les ha dado chance de nada. Les di un intento, segundo intento, y bueno, el tercer intento yo lo tuve que intubar. Era un Cormac 4, para que se den cuenta, la misma técnica que les enseñé a ustedes. Se intubó súper rápido, pero la depresión, y esto es lo que quiero que entiendan, la depresión respiratoria juega un papel importante. ¿Por qué? Si tú le has dejado sin oxígeno, y es dejarle sin oxígeno porque está ventilando rápido, y no te estás dando cuenta de que tienes que intubarle aunque te esté hablando, espera, bájale un poquito, deprimirle con comida o con diazepam, bajas un poco su sistema ventilatorio para que se duerma un poquito si quieren y después intubar. No lo han hecho. ¿Qué ha pasado? Me subo a quirófano, me llaman y me dicen que estaba hipotenso. Ya había generado esto que no ha lanzado ATPs en su momento, una depresión de todo su cuerpo. Su presión ha caído porque no tenía un lugar, abdomen estaba bien, tórax estaba bien, o sea, no había un lugar sangrante, pero estaba hipotensándose. ¿Por qué? Porque su cerebro se estaba apagando. No le llegó el oxígeno como debería, ¿no? Entonces, ¿qué creen que se hizo? Lo obvio, le puse vía central y a un paciente con presión de 50-30, les soy sincero, por eso es que les digo a ustedes, encuentren al paciente precrítico y ahí inicien la vía central. Les dije que hicieran a ellos, no podía encontrar y no lo iban a encontrar. A mí me fue difícil. Al cuarto intento le puse la vía central. ¿Por qué? Porque no tenía presión. Y sin presión, ¿cómo vas a encontrar una vena? ¿Se dan cuenta? Vean, por eso han pasado por todas las cosas que yo les digo a ustedes que no hagan por no hacer caso. El paciente obviamente al día de hoy está en la caja, supuestamente ya lo habían operado porque era asegurado en la Caja Nacional de Salud, lo llevaron allá, pero miren que estaba a punto de fallecer alguien que te estaba hablando y que ha entrado caminando. ¿Por qué? Por esto de acá. No puedes dejarle un paciente directamente al ciclo de Cori cuando tú le pones mascarilla y el paciente pero está un poco somnoliento. Es obvio que no te está respondiendo, te estará hablando, pero no lo está haciendo consciente. ¿Me entienden? Entonces, siempre prioricen en su cabeza, siempre piensen, si no le estoy dando el ATP correcto, va a ir apagando su cerebro, va a ir apagando su corazón, todo lo que funciona con ATP y que es casi todo tu cuerpo. Si bien vas a llegar al CORI, pero miren cómo es el CORI cuando ya llegas a ser crítico, te va a exigir ATP y apenas va a formar la tercera parte. Todo eso tienen que ustedes analizar. Vean cuán importante, por eso a veces es el análisis de la parte bioquímica. Si bien tiene otras funciones, ¿no? Que ya no son tal vez tan importantes para nosotros que manejamos pacientes de emergencia crítico, filtrar, calentar, humidificar, defensa del organismo, regulan el pH, regulación de la temperatura, conversión y producción de sustancias en el pulmón, angiotensina, serotonina, catecolaminas y la fonación, ¿no? Que no son tal vez lo más importante en ese momento que está crítico. Las etapas de las respiraciones, obvio que va a haber un intercambio con la
atmósfera, es la ventilación, después vamos a hacer el intercambio entre oxígeno y CO2 en el alveolo, después se va a transportar y después se va a intercambiar nuevamente en la parte celular, ¿no? Esto es lo que ya saben. Vamos a irnos a cosas puntuales que quiero que ustedes recuerden. Esto de aquí es bien importante, juego de presión. Hay presiones pleurales y presiones alveolares, y eso quiero que también se den cuenta. Es obvio que es un juego, ¿no? Es un juego de presiones entre positivo y negativo para que yo pueda inspirar, expirar, ingresar y sacar. Durante la expiración se produce una inversión de presión. Después de ello entra la presión pleural al inicio de la inspiración. Estoy inspirando. ¿Por qué estoy inspirando? ¿Por qué puedo inspirar si se dan cuenta? Tengo que hacer que la presión interna sea negativa. Porque si es negativa, la presión atmosférica va a ser positiva y va a poder ingresar hacia mi interior, ¿no? Cuando ya estoy en la inspiración ya normal, digamos a la mitad, inclusive miren, se ha vuelto un poco más negativo, a menor a 7,5 centímetros de agua. Y después se invierte. Cuando estoy expirando va a llegar primero a ser positivo 5, o sea, sí, más 5 centímetros de agua, y después a más 7,5 para terminar de eliminar lo último, y otra vez va a ser negativo. O sea, siempre va a estar jugando entre positivo y negativo. ¿Qué quiero que se acuerden de esto que es importante? De cuánto a cuánto son las presiones. La presión pleural entonces va de menos 5 a menos 7,5 en la inspiración y en la expiración de más 5 a más 7,5. Ahora la presión alveolar también tiene su importancia porque también puede haber lesiones alveolares, surfactante no esté formándose, que los alveolos, perdón, en la parte alveolar que los neumocitos tipo 1 y tipo 2 estén alterados, lesionados, como lo que ocurre en el COVID, que eso les voy a dar la siguiente semana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la glotis está abierta, no hay flujo de aire. 0 centímetros. De ahí pasa, empieza a inspirar, ¿no? Otra vez tiene que ser negativo adentro, menos 1. Arrastra 0,5 litros de oxígeno en 2 segundos. Luego empieza a expirar, miren, va a llegar a la inversa, más 1. Va a sacar esos 0,5 en 2 a 3 segundos. ¿Qué es importante de esto que se acuerdan? Hace rato hablábamos de menos 5 hasta menos 7,5 y después la inversa, más 5 a más 7,5. De aquí es de menos 1 a más 1. Bien puntual. ¿Y cuánto arrastra? 0,5. En 2 segundos y luego 2 a 3 segundos. Ahora, acá. Acá van a ver en esta imagen cómo se pone en equilibrio todo. Van a ver cómo vamos a ir avanzando. Aquí estamos comenzando en un momento cero, ¿no? Aquí está la presión intrapulmonar, intrapleural. Inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y comenzamos. Miren, llegamos a la primera mitad de la inspiración y ¿qué es lo que está pasando? Está negativo, por eso está ingresando aire. Después llegamos a un punto neutro, ¿no? Termino de inspirar. Luego me voy al punto medio de la expiración. Ahora se vuelve, miren, positivo para botar aire. El pulmón se utiliza entre 10.000 a 20.000 litros de aire al día y se producen 20.000 respiraciones diarias. Entonces vean la importancia que tiene el que se suscite esto. Es obvio que esto cambia en el anciano, en el adulto mayor, por este hecho de que ya tienen lesiones, post-tuberculosis, post-varias neumonías, sarcoidosis, pacientes que han ido a la mina, mil cosas, ¿no? Que han alterado fumatéricos y todo aquello, ha alterado su pulmón. Pero la idea fisiológica es la misma. Necesitas estar en presión negativa interna para que entre aire y en presión positiva para que salga. Ya sabiendo eso, que es lo básico, ahora hay que saber también eso, volúmenes pulmonares. Volumen corriente, el volumen de reserva inspiratorio, el reserva expiratorio, el residual. El volumen corriente, si se acuerdan, es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal, son 500 ml. El volumen de reserva inspiratorio, que es un volumen adicional que se puede inspirar en inspiración forzada, son 3.000 más que le puedes aumentar. El volumen de reserva expiratorio es el volumen adicional máximo que se puede expirar mediante expiración forzada. Cuando yo a la fuerza me forzo para quitar todo, saco 1.100 más. Y el residual es lo que siempre se va a quedar, un volumen que que queda en los pulmones después de la expiración forzada. Y esto es parte del espacio muerto, ¿no? Por más que yo quiera, no lo voy a sacar. Pero ¿qué se está quedando? Y eso es lo importante. Y ¿se acuerdan que les dije cuando les enseñé esto de la embolia aérea? Es aire.
no es oxígeno, no es CO2, es aire, porque si fuera oxígeno CO2, cuando ustedes, con esa lógica absurda les dije de algunos libros que dicen, pero oxigenen al paciente, hay que bolsear rápido para que después le intube, lo más ridículo, ¿no? ¿Por qué? Porque más bien le estás mandando aire. Se supone que tú querías darle oxígeno. Se supone que tu famosa bolsa, válvula, mascarilla está conectada al oxígeno. Pero, ¿de qué va a servir si tú le estás dando, miren, 1200 ml que sigues manejando ahí adentro? ¿Cuándo va a intercambiarse eso? Tu paciente está muerto. Entonces no vas a cambiarlo totalmente. Y más bien tú lo estás empujando para que se vaya a los alvéolos. Y es por eso que quiero que me entiendan que muchas veces el paciente no reacciona tan rápido como queremos, ¿no? Tú puedes decir, no, yo soy el mejor intubando, lo he intubado en 4 segundos. Felicidades. Pero si has bolseado súper rápido al inicio, ¿qué has hecho? O que no estás dejando que la bolsa, y varios si se han dado cuenta cuando se han puesto nerviosos en el examen anterior, cuando estaban bolseando, no dejaban que se expanda la bolsa, se han dado cuenta. Tienen que dejar, ¿por qué? Porque al dejar que se expanda por sistema de vacío, se lo chupa, ¿no? Se lo saca todo ese contenido aéreo. Ni siquiera todo, pero una gran parte. Por lo menos va a ser un intercambio. Todo eso tenemos que tomar en cuenta. Capacidades, obviamente, que son la suma de los volúmenes, ¿no? Volumen corriente más reserva inspiratorio, 3500. Volumen de reserva inspiratorio más volumen residual, 2300. Reserva inspiratorio corriente más residual expiratorio, 4600. Y el residual más la capacidad vital, que va a ser justamente 5800. ¿Qué será importante? Acordarse que 5800 es lo máximo que yo puedo ir manejando. Sí. Ya. Hay que añadir el volumen minuto, que es el producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria, que es más o menos 6 a 8 litros que manejamos por minuto, ¿no? Ya. Ahora, lo que me interesa de esta clase es esto, el control. Aparte de los volúmenes, capacidades que se supone que ya tienen que manejarlo también de memoria, hay que saber cómo se controla la respiración. Hay un centro respiratorio, vías nerviosas, fuelle tóraco-pulmonar, circulación sanguínea y difusión tisular. Y en esto vamos a ver primero los dos primeros puntos, centro respiratorio y vías nerviosas. Esto es fundamental, doctor. Miren, tronco encefálico, médula, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí está justamente el surco que separa el puente, ¿se acuerdan del puente? Con el bulbo, y desde aquí sería más o menos la médula, ¿no? Ahora, si se acuerdan también anatomía, se acordarán que esta parte de acá está hasta la mitad más o menos en el clivus, ¿se acuerdan? En la parte final del agujero occipital. Esta parte de aquí ya está en la parte del atlas, hasta aquí es más o menos, hasta aquí más o menos es el atlas, hasta aquí es el axis, y aquí está C3. Y ahora, ¿dónde entra lo importante que han repasado conmigo de la teles? Aquí está C3. Miren las conexiones nerviosas que están saliendo justo a nivel de C3. ¿Qué cosas son? Justo de los dos núcleos más importantes. Pues repasemos los 4 núcleos que tiene la respiración y ahí se van a dar cuenta cuán importantes son estos dos de aquí abajo. Primero vamos a hablar podría decirse el más importante, el dorsal. El dorsal, que miren que se encuentra por detrás, o si quieren por debajo del cuarto ventrículo, es un núcleo así bien largo, que está, miren, tomando todo el bulbo y ya inclusive parte de medio. Y de aquí van a hacer justamente esa parte de conexión con lo que es el vago y el glosofaríngeo, ¿ya? El grupo respiratorio es responsable de la inspiración. Ahora quiero que se den cuenta, siempre les digo, analicen todo, ¿no? Si se lo aprenden de memoria, nunca se van a acordar y no van a saber para qué sirve. ¿Para qué sirve esto que les digo ahorita? ¿Se acuerdan que les dije? Cuando ustedes meten la pala al surco glosoepiglótico, hacen apnea, les dije, ¿no? ¿Por qué? Por esto. Porque la señal que le van a mandar, le estás diciendo, le estás inhibiendo a la inspiración. Les quedas en apnea total. Por eso les dije a varios, cuando han intubado, han visto que muchos han tardado y han insistido. En la vida, doctores, no insistan. Pues ayer a mi R2 igual le he dicho, no insistas, no has podido, perfecto. La segunda, no has podido tampoco, algo está pasando, ¿no? Y lo tuve que intubar. ¿Por qué? Era un Corma 4, él nunca intubó un Corma 4, entonces se puso nervioso, peor que él está mirando, como les digo, no todo el mundo ha venido a mirar si podía intubar. Entonces todo eso te genera esa repercusión, pero no te quedes más tiempo.
porque esto pasa a generar que el paciente no va a respirar, para en vano le has intubado, le has generado una apnea, y que vuelva de esa apnea a moverse va a ser muy dificultoso. ¿Me entiendes? Es como que lo has anulado por completo la respiración. Por más que después le masajes, le des volumen, le bolsees rápido, bonito, le has intubado hasta más de 10 segundos y tú le has generado la complicación y no va a salir del paso. ¿Quién la ha generado? Usted. Iatrogenia, otra vez. Todas esas cosas tienen que cuidarse. Vean pues cuán importante es entender fisiología, bioquímica, para entender por qué pasa eso. Si le he intubado en 20 segundos, ¿por qué no vive? Porque tú vas a tardar tanto. Deberías haber salido a los 10 segundos, saquen la pala, no tengan miedo, sáquenlo, analicen, piensen, ¿por qué no le intuba? Por eso, así, ya, perfecto, pídanse una pala 5, tal vez era un cuello largo, era un cuello, mejor dicho, era un cuello corto, era un paciente obeso, cara era bien grande, entonces su lengua era la larga, entonces tenía macrófonos, mil cosas, ¿no? Y aquí está el otro núcleo, el núcleo ventral, que este es el expiratorio. Cuando se lo encontró, a él se lo encontró primero en las disecciones y demás, ¿no? Estoy hablando de los décimos 30, 40 años, se le nombró que era expiratorio e inspiratorio. Años después se dieron cuenta de que el único inspiratorio es ese. Expiratorio por naturaleza es ese. ¿Puede ayudar en la inspiración? Sí, se dijo eso, pero no es su funcionalidad. ¿Ya? Entonces veamos al ventral, ¿no? Responsable de la expiración. Y tenemos, miren, dos núcleos que están acá. Este es el último que se encontró. Antes no se sabía de esto. Cuando yo todavía era estudiante de medicina, ni siquiera lo dibujaban en las imágenes. A este sí. El centro neumotáxico. Se dice que está en el puente. ¿Qué hace? Controla la profundidad y la frecuencia. Y el apnéusico, que se lo encontró recién hace, debe ser 7, 10 años máximo, teóricamente controla el paso. Inspirar, expirar, inspirar, expirar, porque tiene que haber alguien que controle prender y apagar cada centro, ¿no? Y ese es el centro apnéustico, es el último que se describe. Ahora, vienen las conexiones, ¿no? Miren cómo va la respiración, cómo van las conexiones. Vamos a analizar cada uno. Miren el expiratorio, el inspiratorio. Miren el expiratorio, perdón, el inspiratorio, el posterior. ¿Dónde va a ir a dar su inervación? La más importante, ¿se acuerdan? Que siempre han debido leer ustedes. ¿A quién? Al nervio frénico, al diafragma. ¿Recuerdan quiénes son? C3, C4, C5, ¿no? Versus el ventral, miren a quiénes va a ir a dar. A los intercostales. ¿Se han dado cuenta? Cuán importante por eso es este posterior y cuán importante está el hecho, por lo largo que es, de que C3 no tiene que estar comprimido. Y a muchos les ha pasado también en sus casos, que les dije siempre, si sospechas de un shock neurogénico, dale corticoides, no te vas a arrepentir. Si estás casi seguro, casi 100% seguro que ha habido shock neurogénico, dale corticoides y dale solución hipertónica. Y justo este paciente que les comentaba ayer, de entrada, sin ver la tomografía, ya hice preparar solución hipertónica, le fuimos dando, más la vía central, inicio en horas, y como les enseñó, y el paciente fue saliendo, mejoró, y me entré quirófano, ya lo mandaron a la referencia, y ha aguantado todas las referencias, porque lo llevó primero a una clínica, luego se dieron cuenta que tenía caja, todo el show, ha estado casi una hora de lugar en lugar, pero el paciente ha llegado tranquilo a la casa. ¿Entienden? Entonces, si hacen paso a paso, y como les digo siempre, precautele. No es importante que te esté hablando, sino es más importante que se esté oxigenando. Otra parte del control entonces será también parte del centro respiratorio, pero es un centro, se podría decir una parte del centro respiratorio, pero la menos importante o la que menos nos interesa, se podría decir muchas veces hasta cuando leemos, pero tiene una repercusión también. Vamos a encontrar acá. Miren, la zona quimiosensible del centro respiratorio, responsable a los cambios de la presión parcial de CO2 y pH, de modo que el aumento de la presión parcial de CO2 y la disminución del pH, aumento de protones, actúa directamente sobre este centro. Y esto es lo que quiero que me entiendan. Cuando somos nosotros jóvenes, todos ustedes, cuando ustedes alguna vez, ahorita mismo, si les diría, mantengan la respiración y dejen de respirar, dejen de ventilar, va a haber un punto, se dan cuenta, en el cual tienen que respirar, ¿no?
yo no quiero porque quiero aguantar la respiración como jugábamos cuando somos niños, que si 1 minuto, 2 minutos por ganarle a mi vecino, pero hay un punto en el que por más que yo quiera seguir aguantando no puedo, ¿no? A eso se refiere. En nosotros los jóvenes, entonces todo este gatillante es la hipoxemia. Cuando yo tengo bajo oxígeno, hay el gatillante de mi núcleo o de mi centro inspiratorio, ¿ya? Ahora, en cambio, cuanto más anciano es uno, es el CO2. Quiero que me entiendan esto. La cantidad de CO2 que yo voy a tener en mi cuerpo se va a sumar al agua, va a formar justamente el H2CO3, este es un ácido, ¿se acuerdan? Nídrico, y este va a formar bicarbonato por un lado e hidrogeniones por otro. Ahora, bien puntual. El bicarbonato se va a ir a zonas en las cuales es necesario, pero el hidrogenión, el protón se me va a quedar por acá. ¿Y qué va a hacer? Estimular a que miren quién se va a encender, el núcleo inspiratorio. ¿Qué significa? Cuando te llega a la guardia un paciente añoso, satura 70, satura 60 inclusive, peor que te diga que tengo de poco. 1000 veces a mí me ha pasado que especialmente con R1 de medicina, te asustan. Ha venido a su control, qué sé yo, estaba con hiperglicemia, o peor, un residente de cirugía de primer año igual le ha tocado a un viejito que se le ha caído un ladrillo en su pie, o tiene un muñero, le saturas, por casualidad le saturas y te saturas 50, 55. Te asustas, ¿no? Ese rato que haces, le echas rápido en la camilla y dices, intubación, carro de paro, y le intubas. ¿Quién ha matado a ese paciente? Otra vez iatrogenia. ¿Por qué? Porque ese abuelito, si te estaba justamente denotando de que funciona bien, y peor que él ya sabía su diagnóstico, te digo, tengo EPOC, no tendrías por qué haberle ni puesto ni mascarilla. ¿Por qué? Porque él funciona gracias al CO2. Y cuando tú lo intubas y le bolseas rápido, peor todavía, vas a limpiar el CO2, lo vas a botar hacia afuera y vas a llenarme de oxígeno. Hasta ahí todo bien. ¿De qué va a servir? Y eso es la otra cara de la moneda. ¿De qué te va a servir que tú tengas oxígeno alto, ¿me entienden?, entrando a tus pulmones, si tu cuerpo no lo va a usar? Porque no va a ventilar, porque entonces va a mover tu tórax. Y eso es lo que les pasa a los adultos mayores. Hacen paro respiratorio por culpa de que alguien le ha puesto oxígeno y no lo necesitaba, porque lo has terminado limpiando su CO2. Y lo bueno de los ventiladores mecánicos es que algunos de ustedes han trabajado en la terapia intermedia, terapia intensiva, se acordarán que antes no había, hace unos 3, 4 años, más bien antes de la pandemia, se indicó a los creadores de los ventiladores de que pongan una opción en la cual tú puedes controlar la cantidad de segundos que va a inspirar y la cantidad de segundos que va a expirar. ¿Entienden? Y de esa manera se ha podido un poquito corregir ese error gravísimo que cometían muchos al intubar a todo el mundo ya también. Entonces, vean la importancia. No es intubar por intubar, a lo menos en los ancianos. En trauma, obviamente, pero yo estoy hablando para pacientes clínicos, pacientes que no han venido porque tengan un tórax inestable, porque tengan un TEC, ¿me entienden? Pacientes que solo han venido por diabetes, hipertensión, alguna herida, pero y que no ha venido para nada por la respiración, está tranquilo, ha caminado desde su casa, inclusive hasta tu hospital, pero que tú te has saturado y has creído de que era intubar y has generado más bien en ese anciano que haga paro. ¿Por qué? Porque ya no había quien prenda al inspiratorio. ¿Se han dado cuenta? Y la presión parcial de oxígeno, les decía, para los jóvenes, para nosotros, que estimula a los núcleos, o si quieren, a los centros quimiorreceptores carotídeos y aórticos, y así nosotros respiramos. Pero el anciano respira por acá. Y se ha demostrado hasta el día de hoy que es la parte, el estímulo más potente en la respiración. Inclusive en los jóvenes, cuando ya estamos en las últimas, digamos, ya estamos críticos, lo que nos está haciendo respirar, ventilar todavía aún, digamos, las últimas ventilaciones, es gracias al CO2. Y lo que les decía, ¿no? Esto que ustedes lo han visto siempre desde el pregrado, los quimiorreceptores aórticos, carotídeos, pero estos se basan en oxígeno y estos funcionan en el joven, en el anciano no funcionan como funcionan en nosotros.
el fuelle toracopulmonar, que hace referencia justamente al reflejo de Hering-Breuer. ¿Qué es el reflejo de Hering-Breuer? Es el control más importante dado por receptores de estiramiento, situados en la musculatura de la pared bronquial, en los bronquios. Generalmente dicen los bronquiolos respiratorios o terminales, y que detectan cuando el pulmón está súper insuflado. Entonces tiene que haber algo que diga, pues ya no quiero meter más. Y ese es el reflejo justamente. Detecta que la inspiración está muy, pero muy insuflado a mis pulmones, y ya tiene que haber algo, un gatillante que bote todo, ¿no? Y eso es el reflejo de Hering-Breuer. Otro sistema de control, controles voluntarios, las emociones, el dolor. Les dije pues alguna vez que por dolor inclusive te puede dar un paro respiratorio, ¿no? Porque estás en taquipnea y en un momento puedes llegar a apnea porque no le has puesto el analgésico y le estás haciendo algún procedimiento que es muy doloroso. Receptores irritantes de la vía aérea, los receptores J pulmonares y todos en contacto con los capilares pulmonares se estimulan cuando hay aumento de la presión capilar pulmonar, cuando hay edema pulmonar. Trata tu pulmón de tratar de, por juego de presiones, de tratar de eliminar, si quieren, ese líquido. No lo va a conseguir, por obviedad, ¿no? Cuando estás con edema agudo de pulmón ya bien marcado, no vas a conseguirlo, vas a tener que intubarle y empezar a darle, mejorar la presión con aminas y darle furosemida para que lo elimine, ¿no? Pero trata, pues, trata de generar que como juego de presiones elimine el edema. Temperatura de igual manera, baroreceptor. La circulación sanguínea y la difusión tisular. Y entrando a la última parte de esta fisiología, quiero que me entiendan esto, las zonas de West. ¿Qué son las zonas de West? Miren que las zonas de West son bien interesantes. Zona 1, zona 2 y zona 3. Todos lo han debido llevar alguna vez, pero quiero que se acuerden. ¿Para qué me sirve esto? Cuando el paciente está parado, y pedestación, miren lo que pasa. Con la perfusión, por obviedad, aquí arriba, por gravedad, ¿qué va a pasar? Va a haber aumento de presión, ¿de cuál? Del alveolar, por obviedad. El alveolar, o sea, el aire es lo que está aquí quedándose por arriba. Acá están mitad y mitad. Presión alveolar igual a la presión arterial del vaso. Entonces aquí es donde más, o sea, tenemos que tratar de generar más zona 2 que otra cosa. La zona 3, también por obviedad, por gravedad, se va a bajar todo el líquido, los vasos, la sangre. No va a haber ni en zona 3 ni en zona 1 buen intercambio gaseoso. Acá, porque como está tan insuflado, si quieren, los alveolos, porque hay mucha presión de ellos, del aire, entonces los vasitos están bien congestivos, bien chiquititos. Acá al revés, los vasos están bien dilatados y los alveolos quedan como apretujados. Entonces solo zona 2 es la que más te va a generar perfusión, es la que más tienes que cuidar. Entonces, si se dan cuenta, imagínense en un paciente que sufra una lesión en la parte media, no vas a poder generar, y no traten de bolsear más rápido, aumentarle más litros, no van a generar. ¿Por qué? Pues hay que entender que la zona 2 está lesionada y la zona 1 y la zona 3 no van a poder generar lo que generaba la zona 1. ¿Me entienden? Ahora imagínense este pulmón cuando yo estoy echado. Y yo estoy echado, imagínense este más o menos, a ver, vamos a dibujar aquí. Si yo estuviese echado, más o menos el pulmón sería de esa manera, ¿no? ¿Se dan cuenta? Estoy echado, más o menos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, ¿no ven? Por obviedad, igual se dividiría en 3 zonas de West. 1, 2 y 3. Ahora se dan cuenta por qué es que cuando uno está echado, te dicen, ¿no?, que hay que hacerle fisiología respiratoria. ¿Se acuerdan que nos hacían golpear la espalda del abuelito para que bote sus flemas? Todo lo que nos han enseñado. ¿Por qué? Porque miren cuánto es la zona, es tan pequeñita ahora la zona 2 se ha vuelto, esa franjita. Esa es la que está funcionando. La zona 3 está funcionando, pero como les digo, es mínimo el intercambio por este hecho de que esta zona 3 está determinada porque los vasos están dilatados y la vía aérea no. Y la zona 1 al revés, está los alveolos, los bronquiolos terminales están súper dilatados, pero mis vasos están chiquititos, comprimidos. Entonces vean cuán importante es. Ahora se dan cuenta ustedes, quiero que la piensen, ¿por qué nos hacían girar? Porque esto es aquí, ¿no? Aquí está
quieren, la cara. ¿Por qué nos hacían girar en el COVID a la inversa? ¿Se acuerdan que nos hacían girar al paciente? Y funcionaba, ¿se acuerdan? El paciente salía, todos decían, pónganle el decúbito ventral, van a ver qué va a salir, ¿se acuerdan? Que salían varios artículos y no entendí, pero ¿por qué va a salir? ¿Cuál es la importancia de que le gire, sigue echado? Esto era lo que quiero que me entiendan. Esta zona de aquí estaba, como si quieren ponerlo de alguna manera, cuidada. ¿Por qué estaba cuidada? Porque nadie le estaba tocando, porque estaba lleno de aire, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta otra zona, en cambio, si se acuerdan, pues todo tiene que ver con la fisiopatología, ¿no? El COVID, ¿qué hacía? Lesionaba los vasos, ¿se acuerdan? Y estos vasos, al lesionarse, iba jugando líquido. Entonces el líquido se quedaba aquí, gravedad peor todavía se quedaba aquí. Y esta zona no funcionaba. Y cuando esta zona era como si se dan cuenta, como que estuviera ya rebalsando, por decirlo así, iba dañando también a la zona 2. Entonces tenías casi todo comprometido. Y esta zona 1, si tú le subías el TIO2 en la máquina, digamos a 100%, como que es lo que todo el mundo hacía en esa época y por si morían, lesionabas, porque solo estaba funcionando la zona 1 y estaban súper dilatados, imagínense los bronquiolos respiratorios y terminales y los alvéolos, y a eso tú le estás aumentando más presión todavía, como un globo que reventaba, para lo peor que estas dos no funcionaban. Entonces, cuando hacías este giro entre estar ventral, dorsal, imagínense que lo vuelvo. Lo que era la zona 3 se vuelve en zona 1, que lo hacías descansar. La zona 1, que era llena de aire, se convirtió en zona 3. Si bien la zona 2 seguía siendo zona 2, pero hacías que descansen, que se intercalen entre ambas para que el daño estructural del parénquima no sea el mismo. Porque si tú lo dejabas echado en decúbito dorsal, que es lo que pasaba, ¿se acuerdan? Al inicio de la primera, segunda ola, todos se morían y todos querían aumentarle solo el TIO2, aumentar la presión, y con aumentando la PIP, que se llama así en el ventilador mecánico, entonces queríamos que esto funcione, no iba a funcionar, más bien lo estaba reventando al globo que ya tenías inflado, y terminabas dañando igual y este otro, porque la presión iba a este y a este, ¿se dan cuenta? Ahora, ¿qué hacían otros? Le aumentaban aminas, le aumentaban polos de solución, lo encharcaban más a la zona 3. Por eso es que los pacientes con COVID, pocos médicos hemos llegado a entender la fisiopatología, y he sacado pacientes críticos y les voy a mostrar por todo el formato cómo se maneja hoy en día hasta el crítico con lesiones por COVID y con cualquier virus que genere de aquí en adelante tipo de lesión. Sale, pero sale si entiendes esto, si haces este intercambio entre ventral dorsal, pero también tomando tus recaudos. ¿Para qué lo estoy haciendo? Si no entiendes el para qué, y imagínense que yo lo vuelco, pero la presión, mi PIB lo aumento, mi FIO2 está a 100%, se está entrando, está bolseándole rápido al paciente, ¿quién lo termina matando? Otra vez el médico, ¿no? Entonces siempre entiendan fisiopatología, y la fisiología ya deberían conocerla bien. Las zonas de West, pues y búsquenlo esto en el internet. Hasta antes del COVID, todos hablaban zona de West de esta manera, ¿no? Zona 1, zona 2, zona 3, pero siempre el pulmón estaba parado. ¿Pero acaso el paciente crítico está en Fowler, semifowler? No, ni siquiera. Está echado completo, ¿no ve? Entonces vean cuán importante es entender esto. Pues, yo siempre digo, gracias al COVID se ha aprendido 1000 cosas que nunca hubiéramos entendido, nunca hubieran entendido todos si es que no hubiera habido COVID. Ahí está más bonito dibujadito, miren, aquí está el alveolo en la zona 1, está bien grande y los vasos están comprimidos. Aquí están mitad y mitad, y aquí miren, los vasos están tan dilatados y el alveolito está chiquito. Todo lo que les he explicado, y aquí justamente se los puse. Vean, todo lo que se los he dibujado hace ratito. Supino, pro. Y ahí está todo lo que se refiere a la ventilación y la gravedad. Pues esto es lo que les decía. Cuán importante ha sido entender esto. Que el jugarme entre ponerle de un lado al otro, pero siempre intercalando con una cantidad de horas, porque no crean que el que lo ha propuesto, no, ha dicho, a ver, le pondremos a ver qué pasa. Hizo la prueba, inclusive le sacó tomografías a los pacientes en los 2 decúbitos y se dio cuenta de esto. Cómo se saturaba de líquido
y cómo ventilaba tan bien el otro. Y si generabas el intercambio, el daño pulmonar era obviamente menor a lo esperado, ¿no? Entonces, pues, dense cuenta la importancia que generó todo esto, y gracias a eso y ese entendimiento, fuimos todos bajando la presión y el PO2 ya no se mantenía en 100 como antes. Poníamos como los neurocríticos, 25 o 30 de PO2, presión no tan alta, y salían, y se han dado cuenta que las últimas olas, los críticos, pues no eran tan críticos, estaban en terapia intermedia, los volcaban y salían todos, o la mayoría. Ahora, yéndonos a la presión parcial de oxígeno. El aire ambiente, mezcla de oxígeno 21%, ¿no? Nitrógeno 79%. Es lo que siempre vamos, el famoso PO2. Ahora, para entender, a nivel del mar la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, ¿no? Ya lo sabemos. La presión parcial de oxígeno se hace de esa manera. Se va a multiplicar 760 por 21% y te sale 160 a nivel del mar. Y eso también les va a servir si es que ustedes van a querer leer algún libro o casos clínicos. Cuando ustedes les digan, siempre tienes que preguntar cuando un caso clínico te den en cualquier parte del mundo, tú dices, ¿a qué nivel del mar está? ¿Por qué? Porque miren que la presión parcial de oxígeno normal que deberíamos tener nosotros, si ustedes me mandan a vivir, pero tendría que estar por lo menos una semana para que mi cuerpo se acostumbre a la playa, estaría a 160 milímetros de mercurio. El oxígeno que estoy recibiendo es alto, se dan cuenta, ni siquiera es 100, es 160. Eso es lo normal que yo debería buscar en ese paciente, porque estoy metiendo FiO2 del 21, se dan cuenta. Entonces, a nivel del mar, mi oxígeno que yo debería tener, mi presión parcial de oxígeno debería ser 160. Es súper alto. Ahorita, si ustedes se hacen, acá sería de esta manera, más o menos. ¿Qué pasa en la altitud? Aquí en Cochabamba, 564 milímetros de mercurio es la presión. Y si la multiplicamos, vamos a ver cómo queda. Vamos a ver. Esto con 160 primero, ¿ya? Con siguiente diapositiva. Con 160, obviamente, esto se va a gastar, va a llegar a un punto en la mitocondria 5, y después otra vez va a subir, ¿no? Pero es 160, eso quiero que les quede claro. 160 es lo que vas a buscar en el lugareño de la playa. Pero, miren lo que pasa a nivel del mar. FiO2 al 21, y cuando expiras es un FiO2 al 15. Con un oxígeno, 110. ¿Qué es lo que se va a usar? Del 160 que ha entrado. 116 estoy botando. ¿Cuánto he usado entonces? De 160 que estoy manteniendo dentro, ¿cuánto estoy expirando? 116. Vean aquí la importancia que gira esto de lo que les dije alguna vez de que antes hacíamos expresión boca a boca. ¿Por qué funcionaba? Funcionaba porque yo metía FiO2 al 21, yo que estoy sano, y cuando le quería bolsear con boca a boca al paciente, pasaba 15. ¿Cuánto he usado? De 15 a 21 son 6. 6 he usado en mí mismo y 15 lo estoy pasando. O sea, inclusive ese paciente al que le he pasado, lo saco, va a tener 15, va a usar 6, va a tener todavía 9. Él también podría hacer otra expresión boca a boca, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso funciona. Ahora veamos qué pasa aquí en Cochabamba, que es más o menos la altura de Bogotá. Al 21%, miren cuánto manejamos nosotros, 117. Aquí en Cochabamba se dice que es 110, 116 más, del 160, ¿no? Que manejaban en la playa. Pues a veces uno dice, pero ¿por qué este caso clínico no me sale igualito? ¿O por qué no sale como me han enseñado? Porque generalmente todos los libros, no les puedo decir el por qué, pero cuando sacan casos clínicos, la parte ventilatoria y demás, siempre hacen a 160, siempre hacen a nivel del mar. Y nosotros acá, miren, gas expirado, 83. Igual usamos y tenemos un FiO2 al 14,89, casi 15. O sea, serviría lo que estamos exhalando ahorita para dar oxígeno igual, sí, estamos dando porque miren cuánto hemos usado. Casi lo mismo que hace rato, 6 punto algo más, un poquito más de oxígeno hemos usado en nuestro cuerpo. O sea, hemos eliminado menos del que hace rato que estaba al nivel del mar. ¿Se han dado cuenta de la importancia de esto? Y miren cuánto estoy expirando, una presión parcial de oxígeno de 83. O sea, está bien. Va a ser algo que no es como otros dicen, ¿no? Si estamos dos personas encerradas en un solo cuarto y yo estoy inspirando, o sea, por un tiempo, yo me lo estoy metiendo todo el oxígeno y estoy expirando CO2 y va a morir el de al lado, ¿no? Pues respiren lentamente. No habría lógica, porque yo voy a seguir ingresando oxígeno y sacando oxígeno.
sea, no es que me lo uso todo, no es que me lo uso el 21% en su totalidad. Esto se hacía antes, ¿no? Respiración de boca a boca. Hoy en día, atroz que alguien me diga. Años después surgió que todos los que somos atletistas, nos compremos y manejemos en nuestra ropa, que tengamos a la mano siempre una mascarilla para ayudar a alguien. Pero todo esto se ha descartado por el COVID, ¿no? Ya no harían. Después surgió algo más sencillo, esas bolsitas que costaban, me acuerdo, 5 bolivianos más o menos, para todos nosotros que sabíamos, ¿no? Le ponías, miren, como una boquilla, que le poníamos la boquilla a morder al paciente y nosotros también. Y por ahí soplaba. Y tenía supuestamente unas capitas de aquí que generaban que disminuía el paso de bacterias. Pero todo esto se anuló con el COVID. Hoy en día no se hace nada de esto, ¿no? Tenemos que nomás comprimir y hacer sistemas de vacío, como les había enseñado. Se podría poner, si esto lo tienen a la mano, para su sistema de vacío, ¿no? Tenerlo a la mano, le pones eso entre sus dientes, pero no le vas a soplar, ¿no? Pero funcionaría como sistema de vacío. No lo voy a soplar, entonces no va a generar el CO2 tal vez que quiere. Dentro del marco de las hipoxias hay la hipoxia hipóxica. Esta hipoxia hipóxica es por disminución de oxígeno. Hay la hipoxia anémica. Obviamente no hay quien lleve al oxígeno. La primera es que no hay el oxígeno necesario para ese cuerpo. Hipoxia circulatoria, no hay cómo, ahora el gasto cardíaco, o sea, no hay quien mueva, la bomba ha fallado. Hay otra hipoxia que es por afinidad, sea por la temperatura, por alteraciones, miren, hipopotasemia, o sea, bajo potasio, alcalosis, descenso de la 2,3-glicosoglicerato, algo que ha alterado de que mi hemoglobina ya no está afín al oxígeno. La hipoxia citotóxica, que es una lesión celular directa. Respuesta fisiológica a la hipoxia. ¿Qué va a pasar con mi cuerpo cuando estoy con hipoxia? Todo va a cambiar. Se los resumo de esa manera. Ustedes quieren sacar un screenshot, esto van a leerlo con calma. Pero ¿qué va a cambiar? Por obviedad. Cuando estoy con hipoxia, obviamente mi corazón se va a dar cuenta. ¿Qué va a hacer? Va a bombear más rápido, pero hasta un punto en el que se canse. Entonces el gasto cardíaco va a aumentar por un momento y pues va a depletarse porque te va a cansar tu corazón. Peor que no hay oxígeno, entonces te estás haciendo funcionar más rápido. Después, ¿se acuerdan que les dije? No les daríamos adrenalina en goteo a este paciente porque lo va a cansar más al corazón. Tampoco dobutamina de entrada porque la bomba lo va a hacer fallar primero no la adrenalina. Entonces ese paciente va a alterarse. Tu respuesta neurológica va a alterarse. Va a alterarse obviamente tus centros respiratorios porque no hay oxígeno que le está haciendo respirar por los quimiorreceptores, ¿no? Aórticos, carotídeos. Va a tener que acostumbrarse súper rápido tu cuerpo a los hidrogeniones, igual que el anciano. Y peor va a ser, miren, la solución que la enfermedad, como se dice alguna vez, porque tú en ese momento llegas ya muy tarde y vas a intubarle, le vas a tratar de oxígeno y te va a hacer paro más bien, porque ese cuerpo se estaba acostumbrando. Entonces, siempre va a haber esa imagen, ¿se acuerdan que les mostré cuando dieron shock? Que les decía la depresión. Tienes que tratar de llegar lo antes posible. Si tú logras llegar antes de que, ¿se acuerdan que les mostré una curvita que iba bajando? Tú logras sacarlo al paciente justo antes de que llegue a la parte irreversible, va a salir. Pero si tú llegas muy tarde, no va a salir, ni aunque lo intubes súper rápido, estés en la clínica Mayo, en Massachusetts Hospital, donde tú quieras, estés en la mejor clínica del mundo, igualito se te va a morir. ¿Por qué? Porque no has tomado decisiones rápidas o el que te lo ha traído no ha tomado la decisión rápida. Y eso pasa cuando te lo traen, ¿no? Con puntas nasales. ¿Por qué con puntas? Porque estaba respirando, pero no interesa. Porque te estaba hablando, mejor dicho, ¿no? Te estaba hablando y pues tú le has puesto puntito. Pónganle mascarilla con reservorio cuando sea meritorio. Ahora, imagínense esta situación. Paciente con EPOC, cetoacidosis diabética, o sea, está respirando mal, ya, está ventilando súper rápido, pero es paciente con EPOC. ¿Qué haríamos? Pónganle la mascarilla, pero pónganle a un CO2 más bajo, más o menos a 5 o 6 litros. ¿Por qué? ¿Por qué no más alto? Porque ya te ha dicho el paciente que tenía alteración pulmonar. ¿Para qué le vas a arruinar su centro respiratorio que ya está arruinado, o sea, ya está alterado? Dale el oxígeno un poquito más alto del que ya tiene y nada más. Y después lo manejamos lo demás. Es por eso que aquí les decía, les voy a enseñar a usar las famosas Venturi. ¿Se acuerdan que les mostré las Venturi? El famoso sistema de Venturi. Entonces, en un FiO2, ¿a cuánto van a usar? ¿Se acuerdan que venía por colores? Van a repasar. En el EPOC yo manejo el blanco y el celeste. Máximo hasta el celeste llego.
O sea, usar el verde, el de 60 de FIO2, no, pues va a ser lo mismo que haberle puesto mascarilla a 8, 10 litros, ¿se dan cuenta? No, no iría, no es trauma. Entonces, acuérdense eso. Tienen que aprender ustedes a razonar paciente no trauma, paciente con trauma. En el trauma, obviamente, la alteración es tan alta, es una injuria tan completa, digámoslo así, que altera todo y que no te va a dejar dar solución. Versus en el no trauma, que se puede dar solución. Bueno, hasta ahí la primera parte. Mientras cambio de diapositivas, si es que tienen alguna pregunta, les voy a habilitar. Tienen el micrófono prendido. Voy a cambiar de diapositivas y comenzamos en preguntas. ¿Tienen preguntas, doctores? Preguntas, preguntas. Bueno, si no tienen dudas, continuamos. El conocimiento del paciente crítico. Puntual. ¿Cómo se reconoce un paciente crítico? Respiración, ¿se acuerdan? Frecuencia respiratoria. Si es menor a 8 o mayor a 24, estate por seguro que ese paciente ya debería estar intubado y que tú estás tardando. No importa que te esté hablando, lo deprimes un poquito y lo intubas. Por eso les decía al paciente de ayer, por eso comencé con ese paciente, porque les dije, ese paciente empezó bien, aparentemente, pero se fue depletando al grado de que casi fallece. Paciente crítico denota riesgo de vida, falla de la función de órganos, necesidad de sostener función de órganos, pero todo comienza porque tenemos que ser rápidos, oportunos y eficaces. O sea, denotar rápidamente, ¿no? El detecto, intervengo y revalúo. Por el paciente de ayer le han pasado mucha solución, le han pasado poca solución, le han pasado poco oxígeno, mucho oxígeno, todo ha repercutido en que sea depletado súper rápido. Porque supuestamente, bueno, el médico general igual me comentó que lo había visto bien al paciente porque entró caminando, lo recuestan y después cuando ya sale el tomógrafo ya estaba balbuceando. ¿Qué ha pasado? Alguien no ha hecho lo que debería. Entonces la lógica es la monitorización, ¿no? Tiene que haber alguien que nos alerte y esto es el detectar. Tenemos que estar alerta a qué rasgos, qué signos, qué datos son los más llamativos. Y si me preguntan a mí ese paciente, si lo hubiera recibido, ya de entrada lo hubiera intubado. ¿Por qué? Porque ya tenía una alteración de la conciencia. No sabía dónde estaba. Ya me conta eso el interno. Uno. Segundo, le preguntaban su nombre, no sabía qué se llamaba. Si estaba trabajando, no creo que haya ido a trabajar, si no se acordaba quién era. Tercero, también importante, tenía otorragia del lado derecho. Y han hecho lo que siempre yo odio que hacen. Le ponen un tapón. ¿Para qué? ¿Cuál es la importancia de ponerle, está saliendo sangre por el oído? Que salga, porque está saliendo, está buscando un lugar de salida porque está viendo sangrado adentro, ¿no? Y la presión te está mandando eso. Diagnóstico continuo, pronóstico y guía terapéutica. Si sigues todo este ciclo, verás que sale. Es detecto, intervengo, revalúo. Y en ese intermedio tengo que tener ya un diagnóstico y empiezo en mi cabeza igual a usar scores, ¿no? Pueden usar ya los scores y con eso te sacas un pronos. Y obviamente durante todo el trajín tienes que ir dando tratamiento. Obviamente, ¿qué va a repercutir en todo tu tratamiento? La edad. No es lo mismo un paciente añoso como el de ayer que manejado que un paciente joven. La medición actual de su situación, pero en la medicación actual de su situación, el añoso puede ser hipertenso, puede ser mil cosas. Problemas médicos previos y la condición física. Y esto es el clásico, ¿no? Pero si hace 5 minutos sus signos vitales estaban normales. Y justo eso ayer me han dicho. Ahorita, pero doctor, estaba normal. Porque yo les dije, ¿la presión cómo está? Y me dicen 130, 80. Ya, yo lo dejo intubado, me subo a quirófano. Pero mi sexto sentido me decía que algo estaba mal. Le llamo al aire 2, le digo, ¿cuánto está la presión? Ahorita, de este momento. No, pero está bien, no, ahorita. Me dice, le toma 50-30. ¿Por qué ha bajado tan rápido? Y eso que ya estaba intubado. Como les vuelvo a repetir, mucho tiempo he estado sin buen oxígeno, sin oxigenar bien. Eso repercutivo en sus centros respiratorios que ya no estaban funcionando. Sin oxígeno y azúcar, ¿se acuerdan que el cerebro no funciona? Pues todo eso repercute. Y esto de acá viene en el ETCCS, te dice lo obvio, fase 1 y fase 2. Es como evaluación primaria y evaluación secundaria, ¿no? Tienes que ver antecedentes siempre,
tienes que hacer exámenes por obviedad, revisiones y estudios. Y esto quiero que lleguen ustedes, que vamos a hacer mañana, gasometrías. Les decía el otro día, igual en trauma, mientras más rápido tengas un estudio gasométrico, muchas veces es mejor. ¿Por qué? Porque ya vas a saber cómo te ha llegado y qué voy a hacer con él. Y vas a poder ayudarte en el tratamiento, ¿no? Por eso vamos a aprender esto. Vean, pues todas las guías siempre te van a decir gasometría, pero muchas veces no se puede por este hecho de que te pones nervioso, porque yo también estaba esperando que mis residentes, los 2 heredos, respondan. Se han puesto recontra nerviosos. ¿Por qué? Porque generalmente el que manejaba era el médico internista, a veces convocan al anestesiólogo para que le intube, yo les digo intuba, y se pusieron recontra nerviosos. Tienen que aprender porque al final van a ser especialistas, y como especialistas, ¿a quién creen que van a llamar si no hay nadie? Especialistas, y si no sabe, peor va a ser la situación. Ahora, para finalizar, doctor, es un tema bien cortito, paciente con disnea. La disnea como tal la definiremos. Es una sensación subjetiva y desagradable de una respiración anormal, ¿no? Yo me siento con disnea, o sea, que estoy, subjetivamente, yo creo que estoy respirando. Y peor todavía, viene el médico y me ve respirando medio raro, entonces sí, esto entra con disnea. Es algo subjetivo, no es objetivo, no es puntual, no es que yo puedo medir la disnea, a eso me voy. No puedo decir que tienes una disnea leve, moderada, grave, no. Pero sí puede ayudarme esa sensación rara que tengo de la respiración en saber que algo está pasando, ¿no? Y en eso entra que no hay que confundir a esta con la hipernea, con la taquipnea, con la platipnea, con la ortodeoxia y con la ortopnea, que son diferentes sus definiciones y que no tienen nada que ver con la disnea. Y de eso vamos a entrar a la fisiopatología. La respiración es la única de las funciones vitales que es regulada no solo por los centros automáticos, sino también por el tronco encefálico y por señales nuestras voluntarias. Puedo decir cuánto quiero respirar o cuándo parar la respiración. Ahora, las 4 grandes causas de disnea: respiratoria, cardíaca, metabólica e histérica, o sea, neurológica, ¿no? Psicológica. Aparte, lo podemos clasificar de otra manera: la disnea aguda y la disnea crónica. La aguda, que es la que nos interesa, la crónica no nos repercute porque no la vamos a repasar. Esta vamos a repasar. Es dada por ansiedad, hiperventilación, asma, trauma torácico, edema pulmonar, neumonía, neumotórax espontánea. Las causas de disnea aguda, entonces, de origen pulmonar, miren: obstrucción de la vía aérea superior, aspiración de cuerpo extraño, asma bronquial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, broncoespasmo, neumonía, neumotórax, derrame pleural, tromboembolismo pulmonar, hemorragia pulmonar, traumatismo torácico y distrés respiratorio agudo. Y la extrapulmonar, edemas pulmonares, cardiogénicos, no cardiogénicos, hiperventilación, acidosis metabólica, alteraciones neurológicas. Estas de las crónicas no las vamos a repasar, pero miren, son 1000 causas de la crónica. ¿Qué hago con un paciente con disnea aguda? Por obviedad, primero, hay síntomas o signos de alarma, algo que me diga que va a tener en algún momento fracaso inminente de su respiración, de su ventilación. Denme un segundo, por favor. Ya. Entonces, si no hubiera aquello, anamnesis, exploración física, gasometría, radiografía de tórax, electrocardiograma analítico. Por favor, denme un segundo. Ya. Entonces, anamnesis, exploración física, gasometría, radiografía de tórax, electrocardiograma y analítica. Y sé que no va a llegar a hacer un paro respiratorio. Si no va a ser tan rápido, si estoy viendo que tiene disnea, dificultad, él te dice no puedo respirar bien, lo revisas, pero tú te das cuenta de que no tiene no tiene una frecuencia respiratoria tan baja ni tan alta. Tú dices, bueno, esto no parece ser algo que se va a complicar tan rápido, entonces le haré todo, ¿no? Análisis buena, exploración física completa, gaso, radiografía, electrocardiograma, analítica. Y de acuerdo a eso, vamos a analizar qué vamos a hacer. Pero al otro lado, si tú sabes, porque no puede siempre respirar, se lleva las manos hacia el cuello porque algo está obstruyéndole y demás, tiene estridor, tiraje,
habría que hacer una laringoscopía urgente, ver, tal vez puede ser un cuerpo extraño, edema de glotis, y doy tratamiento. O si es otra cosa, le hago una intubación orotraqueal y RCP. Y es que llega un fracaso, ¿no? Todos nos damos cuenta, ¿no? El famoso que está boqueando, ¿no? Cuando entra y el paciente, justo el paciente de ayer, pues si sale del ataque, está haciendo apenas, está respirando, ¿qué era? Que por obviedad iba a hacer paro respiratorio. Entonces, examen del paciente con disnea. ¿Qué hacemos con ese paciente que tiene disnea, que lleva, como han visto el dibujito, que lleva sus manos hacia el cuello, dice no puedo respirar bien, algo me está pasando? Tenemos que saber si tiene disnea cardíaca por ortonea, por una disnea paroxística nocturna, un edema, nicturia, o en la disnea respiratoria tiene sibilancias, es estacional, tiene estímulos específicos, todos estos factores. Entonces hay que tratar de diferenciarlo primero entre estas dos categorías, ¿no? O es algo cardíaco o es algo respiratorio. Algo está generando esa disnea, esa dificultad. No hay que olvidar que la insuficiencia cardíaca, la ortopnea precoz y la disnea nocturna también generan disnea. Y miren que también van a generar esas alteraciones, ¿se han fijado? Por 1000 cosas. Entonces es bien dificultoso cuando alguien me dice, el paciente está con disnea, pero perfecto, pero la disnea es dado por 1000 cosas. ¿De qué me va a servir? Entonces lo que quiero que entiendan con este tema, bien cortito, es el algoritmo que les voy a dar al final. ¿Qué hago cuando me pasa esto? ¿Qué hago cuando me pasa esto? ¿Qué hago cuando me pasa esto? ¿Ya estamos llegando a eso? Es un perfil asmático. Para rápidamente decir, no, este tiene asma, que tenga respuesta aguda a los broncodilatadores, ¿no? Lo vimos al butamol y perfecto, será toda broncodilatada y se pone bien. Ahora le saco los labos y está con eosinofilia. O su inmunoglobulina está súper elevada. Neumónicos, obvio que va a tener estructuración. Si es bacteriana y es de una semana, dos, estructuración purulenta. Va a tener el famoso dolor en punta de costado, o sea, fiebre, escalofríos, pródromos, en general de infección respiratoria. Si es un perfil de embolia pulmonar, lo que alguno de ustedes igual me preguntó el otro día, hay que buscar primero factores de riesgo. No puedo decir, no, este tiene embolia pulmonar, o sea, tiene... ¿Por qué? Porque tendría que haber tenido factores de riesgo. Paciente oncológico, que le han operado recién, tal vez parte ósea, extremidades, que tenga insuficiencia venosa periférica. El S1Q3T3 se usaba antes, les voy a mostrar igual cuando lleguemos usted, pero ya no se usa tanto, no es patognomónico que tenga signos de insuficiencia cardíaca, le ha sacado una placa de supernosa gigante, tiene cor pulmonar, inmovilizaciones prolongadas, post-cirugía. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo nos puede llegar a generar disnea, pero lo importante es también empezar a categorizar. El edema pulmonar cardiogénico, la clínica, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, tos, operación rosada. La exploración, hay que ver que tenga el paciente, o que no tenga, mejor dicho, en ese momento, si tiene taquipnea, tiene ingurgitación yugular, cianosis, palidez, sudoración, hepatomegalia, edemas. Todo eso nos va a hacer pensar, no, este paciente tiene algo que puede ser edema pulmonar. Lo más llamativo, yo les digo por experiencia, el paciente está con disnea, rápido va a bajar la saturación, ese rato lo vas a intubar y le intubas y empieza a salir un líquido rosado, burbujeante, edema pulmonar. Ahí no les puedo decir la causa es cardíaco o no cardíaco, pero es edema pulmonar, no hay otra. ¿Qué lo vamos a hacer? Gases, radiografía. Y si estás dudando que fue sido falla cardíaca, encima está bien. Neumotórax, disnea, dolor pleurítico homolateral, tos seca. En la clínica va a tener una exploración, taquipnea, timpanismo, ¿no? Es obvio que va a tener timpanismo, muy vesicular va a estar abolido, disminuido, vibración focal no va a haber. Radiografía, ¿le sacarían un neumotórax? Al simple sí, pero si fuera hipertensivo, obviamente es clínica, ¿no? Y gases. Derrame pleural, va a estar con disnea, dolor pleurítico homolateral del lado comprometido. Pues va a estar con taquipnea, murmullo vesicular va a estar disminuido, vibraciones vocales, va a estar mate, ¿no? a la percusión. A él sí le puedes sacar una radiografía de tórax. Generalmente a los derrames pleurales, yo les digo siempre, acostúmbrense, si ves la curva de Damocio, saquen una AP y una lateral. ¿Por qué? Porque en nuestro medio ha aumentado tanto lo que son los CEAs pulmonares que te puedes llevar una sorpresa. Solo en la lateral vas a ver la masa. En la AP se va a confundir con el líquido, pero en la lateral vas a ver si hay una masa o no hay una masa.
La anamnesis obviamente hay que preguntar al usuario, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tiene esto? ¿Cuándo ha comenzado? ¿Qué situaciones lo desencadenan? ¿Qué síntomas se acompañan a esto? Y ahora, esto es lo que desde acá, escalas. Todo lo que les voy a dar sus días tienen que saber escalas. Deben ser. Entonces decía, para la evaluación aguda, es lo que me interesa. Tres escalas, la de Bohr, la escala no visual y la Medical Research Council, que es, bueno, es algo que no usamos como menudo, pero quiero que se den cuenta lo importante que es lo que también han aprendido ustedes en el pregrado. Les doy mi cabeza que ustedes han aprendido esta, la de la NIJA. La de la NIJA es la más fácil del mundo y esa es la que tendrían que saber usarla. Esta, por lo menos, todos tenemos que saber, ¿no? Grado 1, disnea, que aparece grandes esfuerzos. Grado 2, esfuerzos moderados. Grado 3, esfuerzos leves. Y 4, que estoy en reposo, ya tengo disnea. Pero miren, compárenla con estas. La MRC, no hay sensación de falta de aire en la 0. Sensación de falta de aire al correr en la 1. En llano, ¿no? En plano. Anda más despacio de las personas de su edad en el llano. Para respirar después de andar unos 100 metros. Falta de aire impide salir de casa. Pero dense cuenta que hasta se nos sería dificultoso. Imagínense que les toca un paciente del campo, que chuista cerrado, mil cosas te va a pasar y no va a estar haciendo esto. Más fácil que te va a hacer siempre esto. Al otro lado, la escala de Bohr, miren cuán difícil es. Grado 0, nada de nada. 0,5, muy ligera. 1, muy ligera. 2, ligera. 3, moderada. 4, algo intensa. 5, intensa. 6, entre 5 y 7. 7, muy intensa. 8, entre 7 y 9. 9, muy intensa. 10 máximo. Hasta para explicar a alguien culto, a alguien que haya sido un licenciado y demás, hasta para explicarnos entre nosotros nos va a ser difícil, ¿no? ¿Cuánto es tu Disney del 1 al 10? Me vas a decir. Y yo no voy a saber si es muy ligera o es muy ligera, ¿no? Entonces dense cuenta que al final la NIJA siempre será la que mejor ha dado resultados para poder clasificar, categorizar al paciente. Al examen físico es obvio que también la disnea, como tantas cosas pueden alterarte y generarte disnea. Si estoy pálido, piensen en anemia, lo primero, ¿no? Si ven que tengo edemas, distensión yugular, tengo S3, S4, la auscultación, crépitos, o por obviedad, falla cardíaca. Si estoy con fiebre, compromiso del estado general, crépitos, neumonía. Tengo sibilancias, disneas nocturnas, puede ser asma o EPOC. Tengo matidez, hipoventilación pulmonar, derrame pleural, teletasis o alguna más. Hiperresonancia, hipoventilación neumotora. Sibilancias localizadas, estridor, obstrucción por cuerpo extraño, debilidad muscular y miopatías, hiporreflexias, el famoso síndrome de Guillain-Barré, hemoptisis, hemorragia pulmonar, tuberculosis pulmonar, neoplasias bronquiales. Este es un algoritmo que me gustó, que salió justo en la edición 19 del Harrison y después ya no salió más, que me pareció interesante hasta para poder mostrárselas. Ellos decían en el Harrison en esa época anamnesis y examen físico. La apariencia general hay que ver frases completas si las puede realizar, uso de músculos accesorios y el color del paciente. Signos vitales, taquipnia, pulso paradójico, hipoxemia. Tórax, sibilancias, crépitos, roncos, hipoventilación, hiperinsuflación. Cardiovascular, distensión, impulso precordial, galope, extremidades, edema, cianosis. Si tengo claro un diagnóstico, si no lo tengo todavía, no lo tengo, va a depender de qué. Radiografía. Vean que tiene radiografía. Si hubiera algo, ya sospecho de falla cardíaca, perfecto, lo completo con electrocardiograma, ecocardiograma, troponinas, péptido natriurético. Veo que es falla pulmonar, que en la radiografía me muestra algo pulmonar, entonces le sacaré gaso, pruebas de función pulmonar, TAC, dímeros D, angiotomografía, porque estoy pensando en qué, en TEP, ¿no? Porque el dímero D solo es sospecha, no sirve hoy en día para diagnóstico.
Paciente con o sin signos congestivos y con llenado capilar normal, hemograma, función tiroidea, función renal, función hepática. Y ahora sí, esta parte es la que me interesa. Desde aquí tienen que saber, porque también va a entrar en los casos de su examen. Obtener una radiografía. Perfecto. Vamos a partir por lo primero que vamos a ver. Corazón. Miren que aquí la silueta está alterada, ¿no? Silueta cardíaca no tan está más grande de lo normal. Si le sacan un índice cardiotorácico, por obviedad está más alto, ¿no? Si fuera así, le sacaré un ecocardiograma, ¿no? Y me va a mostrar si hay o no hay valvulopatías. Si hubiera, ¿qué voy a tener que diagnosticar? Estenosis, insuficiencia aórticas mitrales. O voy a tener que, si no hubiera, ver también si es que no es algo muscular y que tuviera una miocardiopatía congestiva, hipertrófica o pericardio, ¿no? Entonces, vean, solo que me ha ayudado rápidamente a ir enfocando en algo, radiografía. Entonces, vean que en la Disney es súper importante tener una radiografía de tórax desde inicio. Apenas el paciente vea que tenga Disney, radiografía. No se lo queden al paciente para ver, a ver qué tendrá primero el laboratorio, no, radiografía, y de ahí empiezan a decidir, miren. Ahora, vamos al otro lado. Si la silueta pulmonar fuera la alterada, miren, desgame pleural, ¿no? Curvatura de la emoción, neumonía, edema pulmonar, miren cómo está volviendo blanco todo. Enfermedad vascular pulmonar, notan que está entrando tanta sangre que no se está, o mejor dicho, está entrando poca sangre porque se está ventilando todo está negro, ¿no? Hay aire en todo lado. Es como que me dijeran que la zona 1 de West se convirtió todo el pulmón. Neumonía intersticial, EPOC, notan las alteraciones, fibrosis en varios lugares, ¿no? No está ventilando bien. Neumotórax, notan que aquí el pulmoncito está aquí. Entonces, si hay alteración pulmonar, ahora, ¿qué hago si en la radiografía no hay nada? Corazón y pulmón están bien. Haría espirometría. Y si la espirometría está normal, le hago gasometría. Pero ¿qué pasa con la espirometría? No es caro el espirómetro, les diré, pero pocos hospitales he visto. Ninguno de los públicos lo tiene. La Seguridad Social solo he visto que la petrolera lo tiene, lo maneja, porque el jefe de Neumo es muy desprendido de esa parte, muy capo, sabe de todo, entonces tiene su espirómetro propio, tiene ese hospital. Los demás, a ver, vayan, el neumólogo no tiene. En la privada obviamente van a encontrar, pero en la pública y los hospitales no van a encontrar. Y bueno, gasometría, ¿no? Pero si la espirometría estuviera normal, miren, un patrón normal es este. Anormal y es patrón obstructivo, restrictivo o mixto. Tampoco es muy difícil, estoy sincero, el acordarse que la espirometría, y después lo refiero al especialista. Si estuviera normal, gasometría. Y en la gasometría, si la presión parcial de oxígeno es mayor a la presión parcial de oxígeno teórica que debía tener, que es 116 más o menos, dije acá, o si la presión parcial de oxígeno que tiene mi paciente es menor a la que debía tener, entonces le hago saturación de oxígeno. Si bien no es un marcador directo, pero me va a ayudar. Si está disminuido, pienso en intoxicación por monóxido de carbono. Si está aumentado, pienso en alteraciones de la hemoglobina, como ustedes se acordarán, las famosas anemias, por talasemia y todo eso. Si no hubiera tal, le hago una prueba de función pulmonar completa. Y en eso aquí entra justamente solicitar centellografía. No hay en Cochabamba, les soy sincero, hay en Santa Cruz de la Paz. Y pienso, ¿no? Algo está pasando. Puede ser. Ahora, si estoy pensando en eso, le haré un cateterismo cardíaco, que tampoco se hace aquí, por si acaso lo harían en hospitales con centros de cardio bien avanzada, ¿no? En Cochabamba, Belga, y el Univalle y Los Ángeles, los tres únicos lugares donde hay cardiólogos intervencionistas. Y ahí podré ver, en base a este cateterismo cardíaco anormal, si hay cortocircuitos, estenosis pulmonar, aórticas, comunicaciones interauriculares, interventriculares. Y si los resultados son anormales, vamos a ver en esto de acá de los volúmenes qué cosa está pasando. Puede ser que haya embolia pulmonar, puede ser que haya, esté normal, como acá, que haya enfisema, miren. Enfisema, ¿qué es? Que el alveolo está desconfigurado, ¿no? Tiene una alteración en su forma y no está logrando pasar el oxígeno como debería. Los vasos están normales. Que esté anémico, que sí está pasando oxígeno, pero no hay aquí. Hay un glóbulo rojo cada 10 centímetros, por ejemplo.
que sea obstructivo, ¿no? Que hay una embolia pulmonar y hay oxígeno, pero no hay cómo pase los glóbulos rojos. O que haya una fibrosis por alteraciones, asbestosis, una coronaria congestiva, algo que está generando que sea engrosado el alveolo y no pasa. Y si estos resultados fueran normales o inconclusos, ¿qué le hago? Desde el ejercicio cardiopulmonar. Si el consumo de oxígeno, el pulso, la presión arterial están alterados, busco que haya un gasto cardíaco alterado, o que sea por asma, o que sea baja capacidad aeróbica. Si todo esto está normal aparentemente, entonces, ¿qué hago? Puede ser una disnea psicogénica, que es la famosa histeria, o lo otro, acidosis metabólica o enfermedad del sistema nervioso central. Pues miren que la Disney nos ha llevado a mil cosas, pero que hay que saber desde el punto de vista, ¿no? Muchas veces yo les veo a los clínicos y a los mismos internos que se mal acostumbran y dicen, no, se está haciendo a los que estén enfermo y le dan una bolsa que respira ahí, y después se complica el paciente paro y todos estamos corriendo como locos. Pues no siempre será lo mismo que has visto un día anterior. Tienes que saber estudiarlo a un paciente como corresponde. Y bueno,